Los huesos del cráneo. Los huesos del cráneo van a ser en cantidad de 8, los cuales vamos a pasar a describir. El hueso frontal. El hueso frontal va a ser un hueso impar medio situado en la parte anterior del cráneo, superiormente al macizo facial. Va, va a poseer una cara exocranial y una cara endocranial. En la cara exocranial vamos a poder observar la cresta orbitonasal. Esta cresta que va a dividir el hueso en dos porciones, una escama y la porción orbitonasal. En esta cresta vamos a poder también observar el borde nasal y los bordes supraorbitarios. También vamos a poder observar lateralmente a las apófisis cigomáticas y medialmente a las apófisis orbitarias mediales, que van a articularse con el hueso lagrimal y la apófisis del frontal del maxilar. También vamos a poder observar en la cara exocranial la escama del frontal, donde van a presentar la sutura frontal, que va a dividir las dos porciones primitivas del hueso frontal, la glabela y lateralmente el arco superciliar, la eminencia frontal lateral y la línea temporal acompañada con la cara temporal del hueso frontal. En la cara exocranial también vamos a poder observar la porción orbitonasal, que va a ser obviamente la cara inferior, en la cual se va a poder presentar la escotadura etmoidal, la espina nasal, que va a ser la parte posterior de la, de la, de la glabela, y las caras orbitarias, que van a ser la fosa lagrimal y la fosa troclear. En la cara endocranial vamos a poder observar en la parte de la escama el agujero ciego, el agujero ciego y la cresta frontal, que van a ser para la hoz del cerebro, y el surco del seno sagital superior. En la porción orbitonasal va a presentar la escotadura etmoidal, las eminencias orbitarias, las cuales van a ser las paredes superiores de la órbita. Los bordes del frontal va a ser el borde superior y borde posterior. En el borde superior se va a articular con el parietal y el ala mayor del esfenoides. Hay que recalcar de que es un, un borde dentado. Y el borde posterior, que va a presentar en la línea media la escotadura etmoidal, que se articula con el ala menor del esfenoides. Hueso etmoides. El hueso etmoides va a ser un hueso impar medio situado en la porción anterior y media a la base del cráneo, inferiormente a la porción orbitonasal del hueso frontal. Este va a presentar una lámina vertical, una lámina horizontal y los laberintos etmoidales. En la lámina vertical vamos a poder observar que va a estar dividida por la lámina horizontal en dos porciones. Superior, la crista galli, y la inferior, la lámina perpendicular. En la crista galli vamos a poder observar que va a dar la inserción a la hoz del cerebro. Y en la lámina perpendicular va a formar parte del tabique de las fosas nasales. Va a ser de forma pentagonal y va a tener bordes articulares. Su borde superior con la lámina horizontal del etmoides, su borde anterior con el frontal, su borde anterior-inferior con el cartílago del tabique nasal y su borde anterior y su borde posterior con el esfenoides. La lámina horizontal. La lámina horizontal va a tener una cara superior y una cara inferior. En la cara superior vamos a poder ver que va a presentar los canales olfatorios donde descansan los bulbos del nervio olfatorio. Y en la cara inferior va a formar el techo de las cavidades nasales. Los laberintos etmoidales. Los laberintos etmoidales vamos a ver que van a presentar 6 caras. Cara anterior, cara posterior, cara medial, cara lateral, cara superior y cara inferior. En la cara superior va a articularse con el hueso frontal. La cara anterior se articula con la apófisis frontal del maxilar y del hueso lacrimal. En la cara inferior se articula con el maxilar y con el hueso palatino. La cara posterior se articula con la cara anterior del cuerpo del esfenoides. La cara lateral va a ser una lámina orbitaria del hueso plano o lámina papirácea. Y la cara medial va a formar la pared lateral de las fosas nasales. El hueso esfenoides. El hueso esfenoides es un hueso impar y medio situado en la porción media de la base del cráneo, posterior al frontal y etmoides y anterior al occipital y temporal. Va a presentar el cuerpo, las alas mayor y menor y la apófisis pterigoides. El cuerpo del hueso esfenoides
de forma cuboidea, va a presentar 6 caras, una cara superior, la cual va a formar el piso medio de la cavidad craneal, del craneal. Va a presentar el proceso etmoidal del hueso esfenoides, que se une a la lámina cribosa del etmoides, el yugo esfenoidal, el limbo esfenoidal, el canal óptico, que es el surco prequiasmático, el surco del seno intercavernoso, la fosa hipofisaria, el dorso de la silla, que se continúa lateralmente con las apófisis clinoides posterior. La cara anterior forma el techo de las cavidades nasales. Va a presentar el proceso etmoidal del esfenoides. Cresta esfenoidal anterior se une a la lámina perpendicular del etmoides, abertura del seno esfenoidal y celdilias esfenoidales que se unen a las masas laterales del etmoides. La cara inferior forma el techo de las cavidades nasales. Presenta la cresta esfenoidal inferior. Su extremo anterior forma el pico del esfenoides. Esta cresta se articula con el hueso vomer. En la cara posterior se une con el hueso occipital. La cara lateral va a presentar las alas mayores y las alas menores. Las alas menores forman forma de un triángulo de base interna. Su base presenta el conducto óptico, da paso al nervio óptico y a la arteria oftálmica. Las alas mayores van a presentar una cara endocraneal, donde se va a observar el agujero redondo, agujero oval, el agujero espinoso y orificios inconstantes, el agujero venoso y el agujero petroso. En la cara exocraneal va a presentar la cara orbitaria y la cara temporocigomática. Vamos a cortar esto. Apófisis, apófisis pterigoides. Esta se origina en la cara inferior del cuerpo y de las alas mayores del esfenoides. En su base presenta el conducto pterigoideo, el vidiano, para el paso de vasos y nervios del mismo nombre. Presenta una lámina medial y otra lateral. Ambas se van a unir y forman superiormente la fosa pterigoidea e inferiormente la escotadura pterigoidea. La lámina interna presenta el gancho para el músculo elevador del velo del paladar. La cara medial va a formar la pared lateral de la cavidad nasal. La cara lateral forma la fosa infratemporal y la cara anterior forma el trasfondo de la fosa infratemporal. Finalmente, la cara posterior presenta la fosa escafoidea para el músculo tensor del velo del paladar. Hueso temporal. Este hueso está situado en la porción inferior lateral del cráneo, posteriormente al esfenoides y anteriormente al occipital e inferiormente al parietal. Va a tener 3 porciones, una porción escamosa, la cual va a ser una lámina semicircular aplanada de lateral a medial. En esta porción se va a poder observar una cara exocraneal que va a presentar la apófisis cigomática, el segmento basal, presenta la raíz longitudinal que se continúa como una cresta supramastoidea y anteriormente al conducto auditivo externo. Superior a la apófisis cigomática, la escama de inserción del músculo temporal. Va a presentar también la fosa mandibular en su fondo, que en su fondo va a presentar la fisura tímpano escamosa que lo divide en un segmento anterior articular y un posterior no articular. La cara endocraneal va a presentar depresiones por las circunvoluciones cerebrales y surcos vasculares. También vamos a poder reconocer de que va a tener bordes, el borde circunferencial. Anteriormente se articula con el ala mayor del esfenoides y superiormente con el parietal. La porción mastoidea va a tener una cara exocraneal y una cara endocraneal. Anteriormente presenta la espina suprameática, la cara exocraneal, y la zona cribosa. Posteriormente la apófisis mastoides, donde se insertan los músculos esternocleidomastoideo, esplenio y longísimo de la cabeza. En la cara endocraneal de la porción mastoidea presenta el surco del seno sigmoideo. Un borde circunferencial, que es de la porción mastoidea, se articula superiormente con el parietal e inferiormente con el occipital. La porción petrosa. La porción petrotimpánica o petrotimpánica va a tener va a componerse de caras, una cara anterosuperior que va a presentar la eminencia arcuata o arqueada, el hiato del conducto del nervio petroso mayor y del petroso menor, la impresión trigeminal y el techo del tímpano. En su cara posterosuperior va a presentar el orificio auditivo interno que da paso al nervio facial, intermedio y vestíbulo coclear. La fosa
barcuata. Contiene el conducto petromastoideo, fosita y la fosita unguial que contiene al acueducto vestibular. La cara anteroinferior. Lateralmente forman la pared anterior del conducto auditivo externo y la fosa mandibular. La vaina de la apófisis estiloides, la apófisis tubárica y el conducto del músculo tensor del tímpano y el conducto de la trompa auditiva. También vamos a poder observar que en la cara posterior inferior presenta la apófisis estiloides, que da inserción al ramillete estileo de Riolano, que son los músculos estiloideo, estilogloso y estilofaringio, y ligamentos estilomandibular y estiloioideo. El agujero estilomastoideo, conducto del nervio facial. La fosa yugular, el conducto carotideo, su orificio inferior. Los bordes. Va a tener un borde superior, que va a estar el surco del seno petroso superior. El anterior se articula con el esfenoides y forma el agujero rasgado. Posterior se articula con el occipital y forma el agujero yugular. Da paso a la vena yugular, nervios glosofaringio y accesorio. En el borde inferior, que no se va a notar nada porque es poco natural. La base va a presentar el orificio auditivo externo. En el vértice, un conducto carotideo, su orificio anterior. Y la conformación interna va a contener un conducto auditivo externo, el oído interno, el oído medio, el conducto carotideo, que va a ser para la arteria carótida interna. También va a estar compuesto por el conductillo carotido timpánico, por donde va a pasar el nervio y la arteria carótida timpánica. Conducto facial contiene el nervio facial, inicia el conducto auditivo interno y termina en el agujero estilomastoideo. También va a estar compuesto por el conductillo timpánico y el conducto mastoideo. Hueso parietal. Es un hueso par situado en la porción superolateral del cráneo, posteriormente al hueso frontal, anteriormente al occipital y superiormente al temporal. Es de forma plana y cuadrangular. Va a tener una cara exocraneal y una cara endocraneal. En la cara exocraneal va a presentar la tuberosidad parietal, que es la eminencia parietal, la línea temporal superior, que da inserción a la fascia temporal, la línea temporal inferior da inserción al músculo temporal, y el agujero parietal para la vena emisaria de Santorini. En la cara endocraneal va a presentar la fosa parietal, los surcos vasculares ramificados para la arteria y vena meningia media, las crestas la cresta silviana, que va a corresponder al surco lateral del cerebro. Los bordes. Va a tener un borde superior, el cual va a ser dentado, se articula con el parietal del lado opuesto. En el borde inferior, que va a estar tallado en bíceps a expensas de su lámina externa, se articula con la escama del temporal. Anterior se articula con el frontal, posterior se articula con el occipital, y los ángulos, cuando se articulan, corresponden a anterosuperior brecma, posterosuperior lambda, anteroinferior terión y posterior inferior asterión. Hueso occipital. Es un hueso impar y medio situado en la parte posterior e inferior del cráneo. Es de forma romboidal. Presenta el agujero magno que comunica la cavidad craneal con el conducto vertebral y da paso a la médula oblonga, arterias vertebrales y al nervio accesorio. Este va a tener una porción basilar, donde se va a poder observar una cara exocraneal, donde va a presentar el tubérculo faringio, una fosita radicular y la cresta sinostósica. En la cara endocraneal va a presentar el canal basilar en relación a la médula oblonga y el puente. Va a tener también sus bordes en la porción basilar, el anterior se va a articular con el esfenoides, y el posterior forma parte del agujero magno. En las porciones laterales, la cara exocraneal presenta fosita condilea anterior, que contiene el agujero condileo anterior o conducto del nervio hipogloso. El cóndilo occipital se articula con el atlas. Fosa condilea posterior presenta el conducto condileo posterior para vasos emisarios, es inconstante. La cara endocraneal. El agujero condileo anterior va a tener bordes, los cuales van a ser el medial, que va a limitar el agujero magno, el lateral se une a la porción petrosa del temporal y forma el agujero yugular.
Escama occipital. En la escama occipital vamos a tener una cara exocranial y una cara endocranial, y también sus bordes. En la cara exocranial va a presentar la cresta occipital externa, la protuberancia occipital externa y las líneas nucales superior e inferior, que son líneas curvas occipitales. En la cara endocranial va a presentar fosas cerebrales occipitales superiores y las fosas cerebelosas occipitales inferiores. La cresta occipital interna, que separa ambas fosas cerebelosas y presta inserción a la hoz del cerebelo. Un surco del seno sagital superior separa ambas fosas cerebrales. Surcos de los senos transversos, que va a separar la fosa cerebral de la fosa cerebelosa. Y una protuberancia occipital interna, que corresponde a la confluencia de los senos. Los bordes articulares son los superiores con los parietales, forman la sutura lamboidea, y los inferiores con la porción mastoidea del temporal.